Hola a todos, mi nombre es Cuti Loureiro y hago este pequeño vídeo para hablar de un concepto que se usa mucho en terapia para liberar a nuestro niño, a nuestra niña interior de ser una niña buena. Bueno, antes de nada, para entender e introducir este concepto, lo primero que tengo que deciros es que cuando un niño se siente en peligro, en general, no solo un niño, sino un adulto, cualquier cría de mamífero, nuestro cerebro precisamente arcaico biológico puede reaccionar de 4 maneras diferentes ante un ataque, un peligro, entendiendo por peligro no solo la acción de ser dolorosa o peligrosa, sino también un peligro es cuando algo que yo estoy necesitando de mi padre o de mi madre no está siendo cubierto. Por ende, un peligro puede ser un padre maltratador, una madre que insulta, pero también un niño puede sentirse en peligro si, por ejemplo, necesita una seguridad, una protección y el padre no se la provee, o una presencia y una mirada y la madre no está. Así que recordad siempre esto, no es peligroso solo aquello que se hace, sino también aquello que se deja de hacer, ¿vale? Bueno, hay 4 maneras de reaccionar ante ese peligro. El primero es el ataque, la huida o la congelación. Estos 3 mecanismos que todos podemos hacer en realidad provienen de un cerebro muy arcaico. Cualquiera que vea un documental de animales, ¿vale? Son los mismos mecanismos que compartimos, por ejemplo, con un ciervo, ¿vale? Y luego hay un mecanismo un pelín más moderno, no mucho más, que sería el mecanismo de adulación. Es decir, cuando un niño ve que no puede atacar, porque imaginaros qué probabilidades tiene de atacar un niño a un padre. No puede huir porque ¿a dónde va? Como mucho, algunos niños hacen una huida no física, sino emocional. Serían los niños que se meten en su habitación y fantasean con que un príncipe les viene a buscar, niños que se introducen en una lectura o que se ponen a dibujar en ese intento como de huir, pero siempre va a ser una huida como mental o emocional, nunca va a ser una huida, ¿vale?, física, porque el niño a dónde se va, ¿sí?, sin la presencia de sus padres. Y también la tercera opción sería la congelación, es decir, niños que se quedan completamente en shock, congelados o disociados para poder soportar la situación de peligro en la que están. La cuarta sería la adulación, es decir, cuando un niño se da cuenta que si se mimetiza con los gustos, los deseos de su padre, llega a la conclusión de que su padre está menos violento, o cuando se pone de acuerdo, por ejemplo, con la opinión de su madre parece que le mira con mejores ojos, está más tranquila, está de acuerdo. Si se ríe, imaginaros un niño que se ríe de las bromas que está haciendo su padre para que su padre vea que él tiene una complicidad. Todos esos mecanismos de intentar como, bueno, pues eso, adular y también como complacer todo el tiempo, pues el niño llega a la conclusión que cuanto más haga esto, pues mejor va a sobrevivir o de mejor manera tiene a sus padres satisfechos con su presencia y con su manera de estar en esa casa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Todos estos mecanismos que ha ido aprendiendo el niño, sobre todo de 0 a 7 años, de 0 a 10 años, va a tener unas consecuencias en la personalidad, en el comportamiento, en una serie de hábitos que van a quedar implantados en el cerebro de ese niño. Y el primero y más importante es que si yo tengo que estar muy atento o muy atenta a lo que se está esperando de mí, a cómo reacciona mi padre, a lo que mi madre está esperando de mí en cada momento, fijaros, ese niño crece con toda la atención puesta fuera, ¿vale? Entonces están muy desconectados de lo que están necesitando, de cómo se sienten ellos. Hay un montón de niños que automáticamente no se plantean decir nunca no. A todo lo que se me pide, directamente digo sí. ¿Por qué? Porque para el niño es hiper arriesgado, primero, no pertenecer al sistema, a la tribu al que pertenece, pero también es muy peligroso separarse o no tener la cercanía con sus progenitores o con el progenitor que más presente está. Por ejemplo, imaginaros un niño en una familia donde el padre pues se va con otra mujer. Entonces a lo mejor esa niña o ese niño tiene ganas de expresar pues lo que le duele, o las ganas que tiene de ver a su padre, o lo mucho que lo echa de menos, ¿vale? Pero automáticamente, como mecanismo de defensa, con quien se va a mimetizar o a quien va a intentar complacer o adular sería a su madre, incluso pudiendo hablar de su padre, imitando a la perfección, insultando a su padre porque es lo que escucha de su madre, ¿vale? Entonces la cercanía
A los progenitores es, por supuesto, a ambos, pero cuando uno muere, se va e incluso es criticado por el otro progenitor, si la niña se queda en casa con ese progenitor se va a mimetizar completamente, ¿vale? Por un tema básicamente de supervivencia. Entonces, son niños que han ido creciendo y han ido aprendiendo a que todas las decisiones que ellos van a tomar van a dudar muchísimo, porque han ido creciendo siempre esperando, a ver, antes de decidir esto voy a ver si inclino por aquí, qué cara pone mi madre, si digo esto, cómo reacciona mi padre, ¿vale? Entonces, llego a una edad adulta donde antes de tomar cualquier decisión estoy siempre muy atenta a eso que se está esperando de mí. Son personalidades que en el adulto son como muy camaleónicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que están, antes de decir algo, cómo lo dicen, en qué tono lo dicen, cómo se visten, qué acciones hacen y qué decisiones, cómo se expresan en este mundo, están muy pendientes dependiendo del ambiente o de lo que se está esperando de ellos, ¿vale? Esto genera un estrés más o menos consciente o inconsciente que es brutal, un agotamiento. Hay personas que estáis completamente agotados porque antes de tomar una decisión, de ser vosotros mismos, estáis siempre a la expectativa de lo que se espera, ¿vale? Más allá de todo lo que se os pide, el tratamiento, la sanación de todo esto pasa por más allá de lo que me piden. Voy a entrar en mí y voy a ver cómo me siento yo con esto que me piden. Si antes decíamos que son niños que crecen muy hacia afuera, muy pendientes de su papá y de su mamá y muy desconectados de su interior, la sanación pasa por empezar a entrenar, meterme adentro, ¿vale? Meterme adentro, no aquí arriba en mi cabeza, porque en mi cabeza, que contiene todo el programa pasado, inconsciente, toda la memoria que dio como resultado de vida, lo que me va a decir es exactamente lo mismo que ese niño o esa niña se dijo para sobrevivir. Entonces, cuando digo meterme adentro, vamos a imaginarnos, esto es un ejercicio muy sencillo y muy práctico, me voy a imaginar que aquí tengo un corazón en mi mano izquierda, en mi mano derecha un cerebro, y ante decisiones que tenga que tomar, conclusiones a las que tenga que llegar, pasos que tengo que dar o acciones concretas en mi vida, voy a ponerme delante de eso, voy a cerrar mis ojos y voy a decir, primero tú, corazón, después tú, cerebro. Primero voy a ver cómo me siento yo con esto, si este movimiento tiene fuerza, si llamar a esta persona lo deseo de verdad. Y después el cerebro, ¿vale? Que el corazón sea el amo, el cerebro el sirviente. El cerebro siempre está para servir a la decisión que ha tomado en profundidad tu corazón. Porque muchas veces cuando alguien dice, yo por mí no iría a cenar en Navidad a casa de mi suegra, yo por mí buscaría otro tipo de trabajo, yo por mí no iría al cumpleaños de mi cuñado hoy, ¿vale? Cuando yo digo yo por mí, pero luego en la realidad termino haciendo otra cosa, lo que se mete en medio del yo por mí a lo que termino haciendo es la lealtad inconsciente a esa niña que tuvo que sacrificar todos sus deseos para ser una niña buena. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos crecido que si yo digo lo que de verdad deseo, el yo por mí, voy a sentirme muy culpable y voy a sentirme pues a veces muy egoísta, o a veces también la arrogancia brutal de creer que cuando yo decido lo que de verdad yo deseo, cuando yo me expreso como de verdad yo soy, hay una creencia que es súper tóxica y súper falsa, que es yo puedo herir o puedo hacerle daño al otro con mi decisión o expresándome como me estoy expresando, sin darnos cuenta que en ese camino, ¿no?, que hay desde lo que yo haría a lo que termino haciendo, en realidad todo lo que está ahí en medio es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no ser amado. Pero fijaros, si yo me estoy expresando de una manera que no soy, en realidad cuando ese jefe, esa persona, ese estamento, esa tribu, esa empresa, lo que sea, ¿vale?, esa pareja, en realidad mi miedo, que es mi miedo a no ser amado, en realidad ya ni siquiera me están amando a mí. Están amando a la máscara que yo me he puesto, interpretando que eso es lo que tú esperas que yo haga para ser amado. Así que nunca te están amando.
están amando una versión de ti basada en el miedo. Así que os animo a todos a que cada vez que estéis en una situación con una tesitura, con no saber qué decidir, intentando complacer en exceso al resto, cerréis vuestros ojos, porque esa situación, esa persona, la estáis confundiendo con un papá o con una mamá, y a vosotros confundiéndoos con un niño pequeño. Y efectivamente el niño, la niña que vive dentro de vosotros, que ha intentado ser buena, es decir, obediente, es decir, adaptarse a todo lo que se espera de él o de ella, ese niño es inocente, no podía hacer otra cosa. Os invito a que cuando estéis en esa situación os hagáis una pregunta. Si yo me tomo este descanso, si yo abandono este puesto de trabajo, si yo no voy a la cena o al cumpleaños de mi cuñado hoy por la noche y digo no cuando quiero decir no, o digo sí cuando quiero decir sí, ¿yo me muero? Si la respuesta es no, es porque estás en el presente, en tu posición adulta. Si la respuesta es sí, porque temo que mi vida va de la mano de cómo la otra persona se enfade o me aprecie, o la capacidad que yo pienso que tengo de defraudar tanto a esa persona, y creo que eso está mi supervivencia en juego, no lo dudes, no estás en Windows 2022. Estás confundiendo a esa persona con uno de tus progenitores y a ti con un niño pequeño. Os invito a todos a que vayáis a visitar a vuestro niño, a vuestra niña, y le liberéis de ser niños y niñas buenos. Bueno, nada más. Os deseo que terminéis de pasar un muy feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.